en la última sesión de la cátedra Construcción, Naturaleza y Cultura de la línea Construcción Sostenible de la Escuela de Construcción. Para nosotros es muy importante este evento porque nos muestra los logros que durante un periodo de 16, 18 semanas desarrollamos. Y creo que llega la hora de los balances, como de, bueno, ¿y qué fue lo que hicimos? Y por eso yo creo que cuando uno se reúne para examinar lo que hace, ese momento es un momento, como decían los alemanes, sublime, porque nos lleva y nos dice, lo logramos. Desde hace más o menos unos 10 años, conjuntamente con el profesor Bedoya y con Raúl y otros profesores, nos hemos puesto la tarea de plantear a la construcción una reflexión diferente. Recuerdo que cuando hablaba con estudiantes hace más o menos unos 15, 20 años, entendían la construcción como hacer casas, viviendas y utilizar el ladrillo. Yo creo que hoy hacemos casas, viviendas y utilizamos el ladrillo, pero introducimos otra cosa, y es pensar la construcción. Y es importante plantear el pensamiento sobre la construcción, porque ese concepto de construcción que tradicionalmente hemos trabajado, cada día tiene menos vigencia. Y la construcción, como estamos planteando en esta cátedra en relación con la cultura y la naturaleza, nos lleva a pensar la construcción desde el punto de vista de los impactos de la construcción. Por eso nuestra actividad se llama La Ciudad que Viene. Esta ciudad que viene, pero vista desde la construcción, para nosotros tiene una reflexión supremamente importante, porque la vamos a ubicar, la ciudad que viene desde la construcción, en la ruralidad. Entonces viene un aspecto muy importante, la construcción y lo rural. Pero ubicamos dentro de esa relación construcción y lo rural un caso de estudio, Distrito Rural Campesino. Vemos también qué le pasa a la construcción en lo relacionado con proyectos de ciudad, por ejemplo, como Parques del Río Norte, qué implicación tiene. Tren de cercanías, la construcción y la movilidad. Metro del 80, la construcción y la movilidad, y la remodelación del Estadio Atanasio Girardot, la construcción y las obras de gran formato desde el punto de vista del espectáculo. Es decir, que ese concepto de construcción para nosotros va a estar integrado al planteamiento de ciudad. Entonces, hoy es un momento memorable porque vamos a reflexionar cómo un constructor y una constructora entienden y comprenden esa ciudad que viene. Pero para desarrollar esto, hemos elaborado un temario muy pensado, llevamos unos 15 días tratando de comprenderlo y para que este día de hoy sí cumpla ese carácter de sublime como hemos planteado. El orden que vamos a desarrollar tiene relación con hacer una introducción de logros de estudiantes. Por eso, y de los mejores logros. Por eso hoy nos acompaña Isabela Coronado, ganadora del premio Mejores Trabajos de Grado en Arquitectura en la Universidad Nacional. Y esto es supremamente importante. El tener con nosotros a Isabela y tenerla acá en la facultad y tenerla con nosotros en construcción y de haber trabajado con ella, tanto el profe Mauricio como yo, nos da la oportunidad de que hoy ustedes se acerquen a una reflexión entre la arquitectura y la construcción alrededor de inclusive otra temática, la agroecología en la producción social del hábitat popular. Y entonces uno diría, bueno, ¿y eso qué relación tiene con la construcción? Ella nos lo va a explicar. En esa medida, entonces, nuestro curso se estructura a través de pues, esa mirada de ubicar esa interrelación entre construcción, naturaleza y cultura. Posteriormente,
Posteriormente ya cada uno de ustedes va a hacer su presentación. Esa presentación esperamos que la podamos hacer en los tiempos que hemos definido, sobre todo porque después los profes deben desplazarse a otro lugar, entonces vamos a tratar de hacerlo. Vamos a desarrollar esa presentación bajo un marco que hemos planteado que se llama diseño de sistemas de pensamiento, es decir, el ejercicio fundamental del constructor hoy es cómo pensamos la construcción, y ese planteamiento de sistemas de pensamiento es el que nos va a permitir de que ustedes puedan tener una gran capacidad de síntesis. Entonces abrimos el evento y a continuación entonces el profe Raúl va a moderar las presentaciones y creemos que con esto vamos a tener un gran cierre para un evento tan importante como es la clausura de nuestro curso. Muchas gracias. Gracias, Luz. Bueno, buenos días para todos y todas. Espero que estén muy bien. Ahorita lo que vamos a hacer es, como les dijo John, vamos a hacer una presentación inicial de Isabela. Luego vamos a retomar unos planteamientos generales del curso y damos la palabra a todos ustedes para presentar los casos de estudio. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo porque solo tenemos máximo 2 horas, a las 10 de la mañana, es que a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana tenemos que entregar el salón, entonces la idea es que 10 minutos, ¿cierto? Cuando lleguemos 9 les hago señas, a los 10 paramos la presentación donde vayamos para poder cumplir con los tiempos y llevar el evento como lo planeamos. Listo, muchas gracias a todos y todas por venir, a Isabela. Isabela va a hacer la presentación de su trabajo de grado en 15 minutos. Luego tengo yo 5 para el curso y de ahí cada uno de ustedes 10. Isabela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el contexto, estamos ubicados en Pinares de Oriente, en la Comuna 8 en Medellín, sobre la montaña oriental, al pie del Cerro Pan de Azúcar. Esta imagen, como siempre me gusta ponerla como al principio porque es un poco introductoria, para referirnos como a con quiénes estábamos trabajando, sobre qué situaciones estábamos operando. Es una comunidad Pinares de Oriente compuesta por familias desplazadas de diferentes contextos del país, Oriente Antioqueño, Urabá, que vinieron a... Ay, le hice spoiler de todo. Sí. Bueno. Que vinieron como a erradicarse en la ciudad por el conflicto sociopolítico que afronta nuestro país hace más de 60 años. Bueno, entonces como que la pregunta inicial de la investigación fue cómo estas familias estaban llegando a los contextos urbanos con un conocimiento, con una memoria que tenía que ver con un territorio rural y establecerse en la ciudad y pues como qué pasaba y qué ocurría como en ese territorio. Entonces pues como que la lectura, voy a ubicarme aquí, del mapa de Medellín, estamos ubicados al pie del Cerro Pan de Azúcar. La lectura como inicial del barrio fue a partir de que yo vi en una materia que se llama desplazamiento forzado con el profe Rafael Rueda, vi que ya estaban trabajando en este contexto y que ocurrían como unas situaciones particulares, que era la relación del territorio o la relación de la gente con el territorio y la energía creativa de la tierra. A lo que voy es que habría una conexión con la producción alimentar y la producción alimentar como una solución a sus problemas también. Entonces ellos habían en el 2007 hecho un acuerdo a través de un comodato con la alcaldía para que les entregaran unos lotes para la siembra de alimentos. Y fue como la idea inicial de lo que la alcaldía buscaba, generar como una barrera hacia la expansión, entendiendo como las condiciones de terreno y la inestabilidad de los suelos en esa zona. Pero ¿qué realmente pasaba ahí? Más que una barrera, pues no iba a funcionar, era que la gente estaba empezando a relacionarse con esos espacios, generando como una morfogénesis
del barrio y estaba generando un cambio de densidad en la construcción. Si bien no estaba cumpliendo como con la barrera de la expansión, más el cambio de la densidad de ocupación. Entonces esto genera como una inquietud con relación a cómo se estaba estructurando el barrio y también en cómo la gente se estaba relacionando con el territorio y conformando territorio en un contexto urbano. Voy a leer esta frase porque esto fue un proceso participativo y pues como que la génesis del proyecto y el desarrollo del proyecto fue con la gente. Entonces, como esto es comunidad, hablamos de soberanía porque hay que apoyar es al campesino y a quienes nos gusta sembrar, porque es la memoria de nuestros ancestros. Las personas que salimos desplazadas de otros lugares no queremos olvidar eso. Así sea en el solarcito pequeñito, tenemos sembrada la matica de cebolla, el palito de ají, lo que llamamos el pancoger. Dale la siguiente. Entonces, pues estos fueron como 4 conceptos que se desarrolló en la investigación, entre ellos la arquitectura participativa sobre pensar y operar en el contexto, con el contexto, el territorio y la producción del espacio geográfico, como que buscaba responder a las preguntas de quiénes producen el espacio y cómo se produce y cuál es el sentido de esa producción espacial. Hábitat popular y los entornos productivos, esta relación entre el territorio, la gente y operar el territorio como un bien común y no como un elemento a mí me gusta como poner ese ejemplo, el profe, yo en alguna reunión me lo comentó, y es que en la ciudad uno compra un apartamento, uno compra un terreno, en cambio acá era una relación con el territorio completamente distinta, como que se buscaba operar para el bien común. Y la agroecología urbana, que entra como una confluencia de procesos ecológicos que tienen tanto elementos antrópicos como naturales. Entonces es un intercambio con la naturaleza, un intercambio con la energía de la tierra para el beneficio de ambos. Se piensa no solamente como solventar mi necesidad, sino que esa necesidad no está afectando de manera negativa el contexto. Bueno, entonces esta comunidad ya había empezado a aplicar estos procesos agroecológicos a través de una convocatoria de extensión solidaria que el profesor Rafael Rueda lidera con una serie de estudiantes, y ellos van a enseñarles o a transmitirles ese conocimiento a Pinares de Oriente en cómo se hace un sistema agroecológico, cuál es la especie que se planta acá, cuáles son los polinizadores, cuáles son las plagas, cómo se manejan las plagas. Sin embargo, dale la siguiente, fuimos a leer eso en el contexto. Entonces, ¿cómo se estaba dando ese flujo energético agroecológico? Si se estaban como cumpliendo como todas esas etapas de lo que significa un sistema agroecológico, y en qué estábamos fallando y cómo podíamos llegar a aportar o a operar desde sus problemáticas. Entonces, Entonces, este proceso, este ciclo se conforma por 3 etapas, macroetapas, que es la primaria neta, que se trata de cómo la energía solar llega a la tierra y con unas semillas hay una transformación de energía química, de energía química se me olvidó. Bueno, hay una atracción ahí energética, luego hay una cosecha, luego hay la productividad secundaria, que es la transformación de esos alimentos, y la disgregación de la materia orgánica, que es pues cerrar el ciclo para que eso vuelva a la tierra. Entonces nos dimos cuenta que los 2 puntos que más estaban como fallando eran estos 2 últimos, la productividad secundaria, porque ellos no contaban con un espacio colectivo en donde transformar esa materia prima para que se convirtiera en un elemento, o no elemento, sino una práctica económica que les aportara más allá de solo sembrar y recolectar, porque eso no iba a alcanzar pues para cubrir las necesidades alimentarias. Entonces fue allí como que donde decidimos con la comunidad operar, y la agregación de la materia orgánica era que ellos no contaban con un espacio colectivo para
generar compostajes, lombricultivos y ese tipo de cosas, pero por decisión de la comunidad y por desde lo que yo podía como llegar a aportar, decidimos como operar sobre la productividad secundaria, que era la transformación de la materia orgánica. Dale. Entonces, esta es la ubicación de ese lugar o de esa cocina. Ellos ya tenían un espacio en donde estaban empezando esas actividades, tenían una producción de arepas, que era del maíz que recolectaban, entonces ya tenían un fogón, ya tenían, ellos le decían a esto dije, el enfriador de arepas, y además de eso tenían un espacio en donde recolectaban materiales reciclables. Dale la siguiente. Hicimos el levantamiento de todos esos materiales, y como pensando en como en la operabilidad del espacio, que se podía utilizar y que no. Dale a la siguiente. Y este fue como el proyecto, que fue una resultante. Yo creo que sin querer o borró una, bueno, no sé. El espacio resultante, pero no quiero como que piensen de que hizo un proyecto y se lo llevó, porque no fue así. Entonces, dale la siguiente. La siguiente. Estas diapositivas se me pasó para abajo, era antes. Perdón. Empezamos a pensar, bueno, hay que hacer una cocina, ¿cómo empezamos? Y desde lo que tenemos, ¿cómo podemos empezar a operar? El origen de una cocina o la esencia de una cocina es el fuego, porque en el fuego está la transformación realmente de esos alimentos que se van a comercializar. Entonces, pensando como en ese origen, y nos dimos cuenta que la tierra del lugar era de matriz arcillosa y limosa, entonces hagamos un horno de barro en leña y pues podemos trabajar con eso. Entonces fabricamos una adobera, hicimos un taller de cómo se hace una adobera, de cómo se prepara el barro, de cómo es la fabricación de los adobes, y diseñamos como un horno en que ellos iban ejecutándolo parcialmente, que tenía un espacio también para la olla del sancocho, que el sancocho no puede faltar en el contexto. Bueno, hicimos el taller de la fabricación de los adobes, y ahora sí, dale a la anterior. La siguiente. Y a partir de eso creamos una metodología viva del diseño, como una sucesión discontinua para evitar un proceso de ejecución. Es decir, ellos ya tenían un espacio en donde estaban empezando a desarrollar esas actividades de transformación. Entonces la pregunta era cómo hacer que ellos no tuvieran que tumbar todo lo que ya tienen para llegar con este nuevo proyecto y hacerlo desde cero, sino que fuera como un mecanismo de reemplazo, que parcialmente íbamos reemplazando lo que ellos ya tenían como estructurado. Entonces, el primer paso era hacer el fogón de leña, y acá se van aplicando como todos los materiales reciclables que podíamos utilizar de lo que ya teníamos. Luego de eso diseñamos unas zapatas balde que se hacían ex situ, para que cuando se completara la cantidad de puntos que tenían esas columnas se llevaran a obra. Unos pórticos que también eran en Guadua y fabricación, que son estos, que se fabricaban ex situ y luego se llegaban a ubicar. El desarrollo de la cubierta, que fueron también tejas recicladas, un baño, que es un programa complementar, áreas de almacenamiento, cerramientos horizontales y cerramientos verticales. Ya era así. Entonces, este fue como el proceso, el resultado final del proyecto. Y ya. Gracias. Va entrenando. Sí, eso era disparando así, tiros. Sí, lo gracias. Isabela, muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo para todos, todas. Qué bueno volverlo a ver y ver el grupo así de preparado para el día de hoy.
Además a las personas externas al curso que vinieron hoy a acompañarnos, muchas gracias a Isabela, a los profes, al profesor Edison Incapié que está acompañándonos el día de hoy. Bueno, hoy vamos, yo les voy a contar, va a ser un pequeño recuento del curso para que nos ubiquemos en el contexto de por qué este trabajo. Recordemos por allá, los que comenzaron el curso, comenzamos por allá en febrero, enero-febrero. Este curso es Construcción, Naturaleza y Cultura y nos planteábamos algo, las variables, ¿cierto? Del pensamiento, las variables al pensamiento único en la construcción. ¿Por qué esto? Bueno, este es el cuerpo docente del curso, ¿cierto? Estamos los tres profesores, el profesor John Muñoz, el profesor Carlos Mauricio Bedoya y yo, Raúl Martínez. El curso pertenece a la Escuela de Construcción, la Ruta Curricular Construcción Sostenible. Y entonces, recordemos cuando nos planteábamos, este curso tiene uno de los objetivos es hacer una fundamentación teórica sobre la construcción reflexiva y sostenible. Y tiene dentro de esas metodologías y esos objetivos algunos temas con los que queremos hacer un diálogo con los estudiantes y entre estudiantes y docentes, entre estudiantes, docentes y los autores que venimos trabajando, ¿cierto? Hemos dialogado con un montón de autores que ya enseguida los vamos a ver, pero plantea entonces un diálogo horizontal entre estudiantes, docentes y los autores que traemos al curso como referencia. Nos planteamos trabajar epistemología, filosofía, técnica, ciencia, temas ambientales, economía y estudios culturales en relación a la construcción. Por eso decía el profesor John Muñoz ahorita, es pensarnos la construcción a partir de todos estos temas. Entonces, tiene básicamente tres componentes. El primero fue pensarnos esa relación construcción-naturaleza, pero es muy importante algo, es de los saberes previos. Recordemos, o tuvimos una sesión inicial donde era como una foto y nos preguntábamos qué era la construcción, qué significaba construir, qué es ciencia, qué era la técnica, qué es la tecnología, qué es un edificio, qué es la obra, con estudiantes de construcción que están a partir del octavo semestre casi todos. Y entonces empezamos por ahí, saberes previos para construir un diálogo permanente, como decía ahorita, entre estudiantes, docentes y autores. Y ahí entonces empezamos a hacer nuestras preguntas, ¿qué significa construir? ¿Qué es construcción? ¿Qué es habitar? ¿Qué es hábitat? ¿Cierto? Y en esa relación construcción y naturaleza. Un segundo momento que tiene, los autores con los que trabajamos estas preguntas, los diálogos. Entonces este curso como pretende una construcción horizontal y un diálogo, entonces ustedes como estudiantes, nosotros como docentes tuvimos la posibilidad de generar este diálogo, pero no solo entre nosotros dos, entre estudiantes y docentes, sino que tuvimos un diálogo con todos estos autores a través de sus textos, ¿cierto? Entonces trabajamos los textos del profesor Mauricio Bedoya, Miguel Aguiló, ¿qué significa construir? Trabajamos Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, Manuel Herce, El negocio del territorio, José Luis Romero, Bruno Latour, Heidegger con la pregunta por la técnica, Milton Santos, Marx, Luis Dutz en Antropología de la Ciudad, Mumford y Marcuse. Todos estos autores y estas referencias fueron trabajadas en este primer y segundo módulo en relación a la construcción, la naturaleza y la cultura. Un segundo momento entonces, a partir de esa reflexión inicial de construcción y naturaleza, le sumamos entonces las reflexiones sobre la cultura. Y entonces comenzamos a trabajar qué es la cultura, los derechos de la naturaleza, el contrato natural, la relación entre ética y construcción y el espacio, el territorio y la territorialidad. Con este también tuvimos otros diálogos y en estos diálogos desde los autores están las profesoras María Clara Echeverría y Analia Rincón de la facultad con sus textos sobre territorio y territorialidades, Medellín, ciudad de territorios, que se llama, los textos nuevamente del profesor Mauricio Bedoya, el texto de Luis Dutz, la antropología de la ciudad, que nos acercaba inicialmente al concepto de naturaleza, pero luego también al concepto de cultura, Ángela Giglia, el habitar y la cultura, donde trabajamos la multiculturalidad y la relación entre construcción, cultura y multiculturalidad, y en temas de ética trabajamos un texto de Dejan Sujic, la arquitectura del poder.
finalmente el contrato natural de Michel Serres. Estos son los temas que vinimos trabajando en los 2 módulos introductorios y finalmente entonces, para darle paso ya a la exposición de ustedes, el taller que realizamos de la ciudad que viene. Ese taller tuvo 3 momentos, un momento de percepción, un momento de problematización y un momento de síntesis, ¿cierto? Y tiene 3 lecturas complementarias. Una, la ciudad que viene, el texto de Marcel Enaf. Segundo, la ciudad de los excluidos, de Fabio Ciaramelli. Y la política pública de protección a moradores de la ciudad de Medellín. Con base en esos 3 textos, con base en el trabajo que se realizó, se propusieron entonces como casos de estudio estos. 5 casos de estudio: Parques del Río Norte, el Metro de la 80, Tren de Cercanías y la remodelación del Estadio Atanasio Girardot y el Distrito Rural Campesino. Esos son los temas que entonces trabajamos en este último taller, a partir de la relación construcción, naturaleza y cultura, pensarnos la ciudad que viene, tomando 5 casos de estudio para realizarlo. Esto es lo que vamos a hacer a partir de este momento, entonces pongámoslo en este mismo orden ya que estamos acá. Parques del Río Norte, para que prepare el grupo de Parques del Río Norte, vamos a hacer exposición, recuerden, 10 minutos, los vamos a contar. Y vamos a comunicar el trabajo que se ha realizado. Todos han sido unos trabajos muy buenos, la preparación que tuvimos fue excelente. Listo. Muchas gracias a todos y todas, como siempre les digo, por la disposición que han tenido con el curso. Bueno, el grupo de Parques del Río Norte. Recuerden que voy a estar acá tomando el tiempo. Con este pasan y con este... Ahí está. ¿Qué? No, ya lo voy a pasar. Este es un micrófono. Este es el micrófono. Este es el micrófono y el otro es... Ya les voy a pasar la presentación. Si quieres yo empiezo. No, no. Ah, sí. Estás más acá, más allá. Es que no es mejor aquí. Buenos días, compañeros, profesores e invitados. El tema que nos corresponde el día de hoy es Parques del Río Norte. El equipo está conformado por Sebastián Rodríguez, César Andrés y quien les habla, Juan Diego Noreña. Como introducción tenemos y debemos situar a la ciudad de Medellín como un territorio violento, como una ciudad violenta y que ha sido permeada por ella. En la segunda imagen tenemos cómo las obras públicas rompen ese tejido en los barrios, cómo estamos nosotros inmiscuidos en esos proyectos y el mal que estamos haciendo. Y como tercera imagen es la ciudad que viene como distrito de ciencia, tecnología e innovación. Sí. En contexto histórico tenemos una imagen del Instituto Agustín Codazzi del 79, donde en la parte izquierda vemos dónde se va a hacer el proyecto Parques del Río Norte, donde vemos ya en ese año, en toda la punta izquierda, vemos cómo ya la ciudad se comienza a desarrollar desordenadamente, y esto se da al desplazamiento forzado de los campesinos hacia la ciudad, donde no hubo un buen desarrollo urbanístico de la ciudad, y desde ahí se desencadenan múltiples problemas que los vamos a ver. Siguiente. Aquí actualmente, ya con el metro, el proyecto está situado entre las estaciones Acevedo, Tricentenario y Caribe, y las comunas donde se ve influenciado este proyecto es Comuna 1, Comuna 2, 3 y 4. En conceptos, tenemos 5 conceptos que decidimos postularlos, escogerlos y analizarlos. Como principal es la globalización, ya que la apertura económica a las ciudades latinoamericanas trajo una gran desigualdad, a la competencia no equilibrada con las potencias mundiales. Y esto
se convierte en turistización. Entonces las ciudades en vía de desarrollo, países en vía de desarrollo, generan todos estos espacios, eventos que ayudan a su vista hacia el exterior. Y esto también trae a la gentrificación, que es como de una manera de la turistización se deriva la gentrificación, que pobladores originarios de los barrios se ven obligados a abandonar su territorio por los altos costos de vida que esto trae. Y como concepto último y el más que creemos nosotros que es el más importante y que requiere una mayor atención es el desplazamiento. Forzado o no forzado es desplazamiento. Bueno, ya para enfocarnos, entramos al caso de estudio correspondiente que nos tocó a nosotros, que es Parque del Río Norte, que sería la continuación del proyecto que busca generar como un sendero peatonal que acompañe el río. Bueno, este proyecto, la idea es que interviene la comuna 1 y 2, que son Santa Cruz y Popular, buscando solucionar las dos grandes problemáticas de este sector, que es la conectividad de ambos lados del río y la falta de espacio público, buscando construir más de 70.000 metros cuadrados de espacio público, beneficiando a más de 390.000 personas de las comunas 1 y 2. Lo que busca el proyecto es mejorar la movilidad. Por ejemplo, este proyecto no va a intervenir el espacio en movilidad vehicular, sino solo en movilidad peatonal, generando aceras, puentes, ciclovías, etcétera. También con la idea de incentivar el uso de transportes renovables para densificar el transporte vehicular y así digamos que traer otras dinámicas a lo que se podría decir como la ciudad. Ya digamos que dentro de la problematización, nosotros para, digamos que construirla, tuvimos referencia a todos los conceptos. Aquí hacen falta dos conceptos que son la globalización y la ciudad latinoamericana. Digamos que lo que nosotros planteamos es que gracias a la globalización, digamos que como dijo mi compañero, hubo una apertura comercial donde uno de los grandes ejemplos es que gracias a la pandemia actualmente muchos trabajos pueden ser remotos, entonces existe una gran población que se puede decir población migrante que trabaja en empresas estadounidenses, mexicanas, europeas, con sueldos de esos lugares que vienen a vivir a Colombia y obviamente ellos tienen un sueldo muchísimo mayor. Entonces digamos que nosotros lo planteamos. Por medio de la intervención del proyecto público Parques del Río, lo que va a generar es una valorización del espacio público y del suelo, generando una turistización porque el mismo proyecto lo plantea. La creación de Parques del Río del Norte es para poder revitalizar el espacio y poder generar un mejor comercio y un mejor flujo de personas en esa zona, generando una turistización. Lo que sucede es que cuando generamos este tipo de equipamientos urbanos son muy llamativos para la gente que es de otros países, que vive en nuestro país y que tiene, digamos, estos beneficios de poder trabajar remotamente. Entonces ahí se genera la gentrificación y al generarse la gentrificación y generarse el hecho de, por ejemplo, vivir donde los espacios o los apartamentos se empiezan a valorizar, nosotros nos encontramos con el desplazamiento, ya que inherentemente los costos suben y las personas que han sido residentes durante tanto tiempo de la zona se ven obligadas a desplazarse porque ya no pueden o comprar en las tiendas cercanas o incluso pagar sus arriendos. Bien, y ahora a modo de síntesis, nosotros pues quisimos plantear otra vez la pregunta de ¿cuál es la ciudad que viene? Es como la pregunta principal de este último módulo del curso. Entonces, como posibles salidas que puede tener la creación de estos proyectos, puede ser la pérdida del tejido social. Con esto nos referimos como un detrimento del sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia barrial que tienen los mismos pobladores de los barrios, como de yo me siento parte de la comunidad, ¿cierto? Esto debido a que pues procesos como la gentrificación y el desplazamiento que pueden hacer que la población se sienta un poco aparte de lo que quiere la ciudad a futuro. También tenemos el desplazamiento de pobladores originales,
que es lo que nosotros consideramos que es como la principal problemática, pues este desplazamiento que puede ser ya forzado o pues puede ser de manera, puede ser como lateral, por así decirlo, que es como causado por la construcción y la valorización de estos espacios, que a la larga pues genera un aumento en los impuestos. Y también quisimos plantear la pregunta de que si la Medellín del futuro quiere ser como una Medellín para sus habitantes o una Medellín para todas esas personas, todos estos nómadas digitales recientes que pueden venir a la ciudad y pueden tener un estilo de vida pues mayor al resto y también inyectar más dinero a la ciudad. Pero bien, no todo son cosas negativas. También quisimos dar pues a modo como de conclusiones pues algunas como soluciones o medidas preventivas para evitar pues estas salidas negativas. Primero pues tenemos el fortalecimiento de lazos barriales, ¿cierto? Pues fomentar este sentido de pertenencia, fomentar la participación de la propia comunidad, en generar un diálogo dentro de la comunidad que permita que las problemáticas, preocupaciones y preocupaciones y como expectativas de la comunidad salgan a la luz. Y también pues tenemos aquí otra recomendación que sería como estudios de afectación a la población que se realicen no solo antes del diseño y de la ejecución del proyecto, sino que se realicen durante y después también, para tener ya datos sobre cómo este tipo de proyectos afecta a la población. Entonces así podemos tener como una base de datos en la que ya podemos analizarlos y tomar mejores decisiones para el futuro. Y también, por último, queremos como también plantear la pregunta de cuál es la ciudad que queremos, ¿cierto? O sea, no solamente es como cuál es la ciudad que viene, porque pues ya nosotros como miembros de la construcción, ¿cierto? Como estudiantes de esta facultad, nosotros somos los que decidimos realmente cuál es la ciudad que viene. Entonces, pues sí, es una reflexión pues muy importante que consideramos que todos debemos tener en nuestras mentes, en especial nosotros que somos los estudiantes de esta facultad. Muchas gracias. ¿10 minutos exactico? Metro de la 80. Gracias, amable. Así. Derecha. Derecha, pues para pasar a la izquierda. Esos dos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. A nosotros nos correspondió el tema del Metro del 80 frente a la ciudad que viene. Nuestro grupo está conformado por Kevin Castaño, Reni Díaz, Sebastián Ordóñez y mi persona, Valentina Delgado. Listo, para hablarles un poquito acerca del proyecto que nos compete pues desarrollar frente a la premisa de la ciudad que viene, les vamos a hablar un poquito del Metro de la 80 como proyecto y como formulación preliminar. Entonces, respecto a es una propuesta de transporte masivo que tuvo lugar por primera vez en la socialización del Plan Rector de Expansión del Metro inscrito al Plan de Movilidad 2006-2030 que se establece sobre el área metropolitana y se enmarca como que en unos objetivos muy claros y que le hacen como que mucho sentido a la propaganda sobre la que se establece, sostenibilidad, conectividad, incidir en la productividad de la ciudad y respecto pues como a los datos puntuales sobre este proyecto, pues, dejando aparte cuando se socializa por primera vez, se tiene que
La Alcaldía de Medellín incluye el proyecto en el Plan de Desarrollo 2020-2023, el Medellín Futuro, y el CONFIS, el Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal, da pues el aval fiscal y el concepto de favorabilidad pues en el sentido de que sea viable este proyecto y lo adopten. En la siguiente diapositiva, ¿o cómo lo pasamos? Bueno, aquí podemos, Sí. Aquí, La otra. espérate. Aquí podemos observar cómo será el recorrido del metro de la 80 entre la estación Caribe y Aguacatala, pasando por toda la estación Floresta. ¿Falta decir algo? Bueno, el metro de la 80 tendrá una extensión de 13.25 kilómetros, tendrá un total de 17 estaciones, 3 de las cuales les acabo de mencionar, Floresta, Caribe y Aguacatala. Bueno, se realizará en 3 tramos. El primer tramo de la estación Caribe hasta Floresta, el segundo tramo de la estación Floresta hasta la 30 y el último tramo será desde la 30 hasta la Aguacatala. Este proyecto beneficiará a 1 millón de personas y diariamente se espera que se transporten alrededor de 175.000 personas. Aquí podemos ver un render a la altura de la estación Floresta. Para entender un poquito, en la medida que pretendemos como que analizar este proyecto, hay que entender un poquito su contexto y sus precedentes o su contexto histórico. Entonces tenemos que el contexto histórico propiamente de un proyecto como este se puede justificar entendiendo o analizando el contexto desde finales del siglo XX hasta la fecha, ante una premisa que es Medellín y por las diferentes problemáticas y el contexto histórico que ha gestado pues el territorio en el tiempo. Ha tenido pues muchas dinámicas de crecimiento urbano muy acelerado, de pronto informal, o acelerado pues en el sentido del desarrollo a sus ejes y a la topografía y geografía y a la forma del valle, pues del Valle de Aburrá. Entonces tenemos dos situaciones que nos parecieron importantes resaltar. Una es que la ciudad, si bien empezó a desarrollarse por la forma del valle de sentido norte-sur, sur-norte, también en 1950, en esa década de 1950, empieza a desarrollarse sobre todo en la zona occidental y empieza a tener mucha importancia, como pueden ver ahí, la avenida Carrera 80, que desde 1960 que se pavimenta hasta la fecha ha sido pues objeto de numerosas intervenciones, incluso hoy se plantea que por allí pase el metro de la 80. Entonces ha tenido mucha importancia este eje, sobre todo para este sector de la ciudad, que es como la forma de integrar la movilidad no solo en el eje original del valle, sino de forma transversal también a este. Y como segundo precedente tenemos pues la primera solución que se pensó como que en ese sentido, aparte del sistema de transporte como buses, fue la línea del metro que se inauguró en 1995, la línea para comunicar norte-sur, pero entonces empieza este plan de extensión del metro, empieza como que ya a pensar en cómo integrar el resto de la ciudad respecto a todos sus ejes, y ahí se justifica este proyecto. Se puede ver el cambio, por ejemplo, en los mapas de densidad poblacional y de crecimiento en esas zonas, focalizadas pues. Bueno, como dato adicional, tenemos que el metro de la 80 afectará a 7 comunas, como lo son Belén, Guayabal, Laureles, La América, Robledo y Castilla. Entonces, estas son comunas que principalmente son de estratos 2, 3 y 4. Listo, respecto para precisar como que un poquito más en los ejes conceptuales en los que giró nuestro análisis o que decidimos como que mirar frente a un proyecto como estos, queremos resaltar sobre todo el concepto de ciudades latinoamericanas y el contexto y el concepto de gentrificación. Ciudades latinoamericanas sobre todo por algo muy particular, que es que encontramos en la literatura que tiene como característica que es un entorno, un territorio que está en constante reestructuración y en constante cambio por las problemáticas sociales que pueden gestar en el mismo territorio. Entonces, como que todas estas
intervenciones o cambios o reestructuraciones que se dan sobre todo en estos poblados y que son muy característicos en América Latina por cuestiones como el desplazamiento, la violencia. Entonces han llamado mucho la atención en la cuestión del estudio, de los estudios urbanos, sobre todo en esa temática, que es qué pasa con los fenómenos que se derivan de estas intervenciones, de estas estructuraciones o reestructuraciones del entorno. Entonces surge como que un concepto que está muy como de vanguardia o muy en boca de todos, que es el de la gentrificación, que es un concepto anglosajón, pero que se está adaptando como que a este fenómeno en Latinoamérica o en el resto del mundo, para hablar de cómo los grandes proyectos o cómo intervenciones muy grandes en zonas muy específicas terminan con desplazar la población local y el arribo de las poblaciones con mucha más capacidad económica, como que todos esos fenómenos. Listo, entonces para el planteamiento del problema establecimos la siguiente pregunta. ¿Cómo la implantación del Metro de la 80 afecta la calidad de vida de la población local y las dinámicas sociales y nacientes frente a la ciudad que viene? El proyecto del Metro de la 80 se argumenta bajo los objetivos de equidad, sostenibilidad y accesibilidad al medio de transporte público masivo para todos los pobladores que se encuentran en este corredor vial tan importante. Sin embargo, con el inicio del Metro de la 80 ya se pueden ver algunas de las problemáticas presentes a través de denuncias de algunos locales de la comunidad de San Germán, donde se reportan algunas inconsistencias en los avalúos de los predios por parte de la EDU, que es la empresa de desarrollo urbano, al ofrecerles un valor por metro cuadrado del predio cerca de 1.919.000 pesos, cuando Camacol ha hecho publicaciones de que en la zona el valor por metro cuadrado es aproximadamente de 6 millones o superior. Debido a esto, la comunidad contrata incluso firmas corporativas independientes para hacer los avalúos, y los valores son inconsistentes con los de las entidades de la EDU, la Lonja y el Metro de Medellín. Con respecto al anterior, se da un valor del metro cuadrado a peso de catastro. Entonces, con respecto a esto, se pronuncia la directora de gestión predial de la EDU, Carolina Herrera, y menciona que el proyecto está basado en una directriz constitucional en donde dice que el interés general prima sobre el particular. Entonces aquí se puede ver cómo hay una dirección de los intereses hacia el desarrollo y la innovación de la ciudad y que prima sobre las necesidades de los habitantes locales. Incluso pasando por encima de políticas públicas, como en este caso son la política de protección a moradores, que es el marco normativo para la defensa de la vida digna de los moradores, sin que se vean afectados por proyectos de intervención pública y de procesos urbanísticos. Entonces, en estos procesos podemos ver la negligencia de fenómenos de gentrificación producidos por la movilidad de estos pobladores a zonas donde no tienen conexión con la ciudad. Listo. Bueno, como síntesis tenemos varias perspectivas de los actores pues, involucrados en el proyecto. Tenemos una percepción negativa y una positiva. Como percepción negativa tenemos que hay una afectación a la propiedad privada, a los espacios públicos. Como decía mi compañero, los habitantes son obligados a vender los predios a precios injustos, generando una gentrificación en la zona y por tanto un desplazamiento de estos habitantes a las zonas periféricas de la ciudad donde no tienen una conexión laboral, ni social, ni cultural, enfrentándose así a una incertidumbre pues, de estas familias. También el corredor de la Avenida 80 es un activo ambiental según un estudio forestal que hizo un ingeniero egresado de nuestra universidad, donde este corredor hace conexión entre las quebradas de la parte occidental de la ciudad, que es la Iguaná, la Hueso y la Picacha. Este corredor se vería afectado debido a la tala de árboles propuestas para la ejecución del proyecto, entonces se perdería también un activo ambiental para la fauna y las especies endémicas de la ciudad. Bueno, como percepción positiva tenemos que evitar cerca de 138.000 toneladas de emisión de CO2 a la atmósfera, ya que es un proyecto totalmente eléctrico, por lo que es sostenible y amigable con el medio ambiente. Y también se espera pues reducir el tráfico vehicular, generando pues que se utilice el uso de transporte público.
Bueno, listo. Como grupo traemos una propuesta para este proyecto, que es una creación de grupos focales interdisciplinarios desde la arquitectura, la planeación urbano-regional, la construcción, la historia, pues que realicen un rastreo documental de fuentes confiables, un rastreo de bibliografía, de estudios de casos, bases de datos, a nivel ya sea global, latinoamericano y local, que podamos aplicar a este contexto de este caso de estudio, para poder analizar la información y realizar unas conjeturas, analizar si hay beneficios, los pros, los contras y tomar las mejores decisiones para la implantación de estos proyectos en la ciudad. Como conclusión, tenemos que la universidad como proyecto cultural y colectivo de nación, pues uno de sus fines misionales es crear un pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes, y creo que estos espacios han sido una forma de crear en nosotros unos ciudadanos con un pensamiento libre y crítico ante lo que se viene para las ciudades donde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién continúa? ¿Cómo pasa esta vaina? Sí. Listo, muy buenos días para todos. Yo creo que una de las cosas más importantes de las ciudades que vienen es el tema de la movilidad. Por eso, mis compañeros aquí, Juan Pablo Gómez, Sara Restrepo y mi persona Sara Toro, vamos a ampliarles un poquito más la información que hay sobre el tren de cercanías o el tren del río. Bueno, el tren del río va a ser un impacto muy grande para la ciudad del Valle de Aburrá, ya que pretende recuperar las antiguas vías férreas del ferrocarril de Antioquia, recuperando pues como los espacios históricos que ha tenido. Además, que será un tren que generará una interconexión tanto para el Valle de Aburrá como para sus municipios de las periferias, generando un transporte multimodal desde productos, mercancías y pasajeros. Un poquito del marco histórico del ferrocarril de Antioquia es que fue una importante obra que se hizo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con la inauguración de la primera locomotora que cruzó el túnel de la Quiebra arriba en Cisneros. Fue una importante obra ingenieril para la época, ya que contaba con 225 kilómetros de extensión, además que cruzaba por túneles, puentes y estaciones que para su época eran grandes retos y desafíos. Una de las cosas más importantes a las que se enfrentaba en ese momento el ferrocarril de Antioquia era la exportación de productos agrícolas, productos mineros, mercancía como oro y café hacia el exterior del país. Esto se hacía con la conexión que había desde la centralidad, que era el Valle de Aburrá, hacia los puertos fluviales del Puerto Berrío, donde se conectaba después con el Océano Atlántico. De los desafíos más grandes que tuvo, pues uno era el técnico, como ya les dije, la construcción en ese momento de puentes, túneles y estaciones en nuestra querida Antioquia tan montañosa era pues un poquito complejo. Y otro de los desafíos más importantes que tuvo fue el tema financiero, que a hoy se conoce como una de las causas de por qué ya no continúa el ferrocarril de Antioquia. Es importante entonces aquí resaltar la importancia de recuperar esos espacios, ya que los antioqueños recuerdan el ferrocarril de Antioquia como un hecho y una época de mucha gloria, donde se podía estar interconectado desde el interior de Antioquia hacia el resto del país. Con el tren de cercanías se pretende volver a recuperar esas antiguas vías férreas que generen esa interconexión y que se genere ese transporte multimodal que pueda recordar y acercar a los ciudadanos y antioqueños de hoy en día esa época de gloria. Después de 60 años de inactividad, surge de nuevo en Antioquia la promotora del ferrocarril.
con la idea de que un país desarrollado se mide por la cantidad de ferrocarriles que tenga activos, con una idea de transporte multimodal que va a conectar todo el departamento de Antioquia con sus puertos comerciales, con una visión de proyectos a corto, mediano y largo plazo que están ubicados en el territorio estratégicamente. Lo primero que podemos ver es el tren de Urabá, que conectará con el puerto de Urabá, que está en este momento en planeación. El segundo será el tren verde, que conectará con Puerto Berrío. El tercero será el tren del café, que conectará a Medellín con el eje cafetero. El tren del río, que es nuestro tema, que será la principal transporte de pasajeros en el área metropolitana. Hay otros proyectos a largo plazo que son el tren de alta velocidad, que pretende conectar Bogotá y Medellín en el futuro. El tren del Pacífico y la multimodal panamericana, que pretende conectar otra vez todo ese sistema con todas las Américas. Además de este sistema férreo, hay sistemas de logística, ya que pretende pues, que ese sistema férreo sea también de multimodal, como mi compañera, con transporte de mercancías y residuos sólidos, además de pasajeros. Y también contará con sistemas masivos de movilidad, como son el sistema masivo de Oriente, que conectará Medellín con todo el oriente del territorio, y el sistema masivo de Urabá, que conectará los nueve municipios del eje bananero. El tren del río es el proyecto que actualmente está más avanzado en cuanto a infraestructura y financiación, y cuenta con la conexión de los 10 municipios de toda el área metropolitana. Cuenta con una longitud de 63 kilómetros, de las cuales tendrá 17 estaciones, de las cuales 8 estarán ubicadas en el metro. La idea es utilizar el eje del río como principal conexión de transporte, con la construcción de soterrados, ampliación de vías en este momento, y también la reutilización de antiguas vías férreas. Dale otra, Sara. Como pueden ver, este tren es una apuesta más que todo también ambiental y sostenible, ya que reducirá más que todo 543.000 toneladas de CO2 al ambiente, reducirá en gran cantidad las galones de combustibles consumidos. Será construido en 2 etapas, la primera desde la Bojatal hasta la Barbosa y la segunda será desde la Bojatal hasta Primavera, complementando así todo el sistema verde. Entonces vamos con la problematización. Bueno, tenemos la infraestructura que ahorita lo mencionaba Sara, y es pues la deficiencia que esto presenta, y la parte de la accesibilidad y la conectividad. Más adelante pues vamos a ver las soluciones, pero les voy a hablar de la problematización, ¿cierto? Entonces, al frenar el ferrocarril de Antioquia, se frenaron también pues las construcciones de él, o sea, las vías quedaron de alguna forma obsoletas, y con el paso del tiempo así están. Entonces sería retomar esas mismas vías e iniciar la construcción de nuevas para poder generar toda esa conectividad en todo el departamento de Antioquia. Lo segundo es la capacidad y la frecuencia, que es muy necesario para poder conectar todo el departamento. Es las estaciones, la parte de la cercanía que se esté generando entre la una y la otra, y cómo pueden abarcar todo el departamento. O sea, tiene que ser muy estratégico esta conectividad. La seguridad y la calidad del servicio. Como todos sabemos, pues la delincuencia y la inseguridad bajan o presenta una deficiencia en la confianza de los usuarios en este tren, ¿cierto? Pues si a uno lo roban en el metro, pues imagínense en el tren. Bueno, la gentrificación, esto presenta un encarecimiento de sectores y la expulsión de personas que en esos poblados por donde va a pasar las vías del tren se van a ver de alguna forma expulsados o desplazados. Entonces esto va a disminuir también la pluriculturalidad que se presentan en estos sectores. Ya va también a haber un desarraigo totalmente de esas zonas, y las personas de estas zonas van a verse obligadas a tener que pues movilizarse a otras partes donde no son propios. Sigue. Listo. Es que claro, ya me acordé. Bueno. Resulta que la parte que proponemos como solución es la educación para un transporte con cultura ciudadana.
es algo que se utilizó, o pues una medida que se usó mucho con el metro de Medellín, y fue la cultura metro, ¿cierto? Pues no sé cómo llamarle a eso, sería la cultura del tren del río, pero la idea es culturalizar a las personas, educarlas de una manera que puedan entender cómo se respeta el espacio del otro, cómo vamos a ingresar, a salir y a permanecer también con una educación en el tiempo para que esto se presente como una posibilidad y un transporte que marque la diferencia, ¿sí? Bueno, lo otro es el diálogo con las comunidades, que se presenten los beneficios y no perjuicios. ¿Por qué? Porque las comunidades, al no hablar con ellas, al no decirles, vea, vamos a hacer esto, se van a ver únicamente atacadas por el proyecto, que lo van a ver como, nos van a desplazar de aquí, más no como viene el progreso, ¿cierto? Como todos lo llamamos el progreso, pero cómo se van a ver beneficiados ellos también. La parte de la estrategia de la conectividad, o sea, hacer más cercanas o más alejadas de acuerdo a también teniendo en cuenta la topografía, pero también teniendo en cuenta las comunidades, que no se vayan viendo alejadas, dispersadas y siendo un problema para las comunidades más alejadas del Valle de Aburrá y del departamento de Antioquia. Pues yo creo que ya. Sí, es que no pusimos No pusimos la que yo ya no pasó. Todo es culpa de Raúl. ¿Eso qué es? Grabemos, tomemos muchas fotos. ¿Listo? 2 segundos. Es que ellos tienen una presentación en Canva y tienen un super video que nunca veo la función. ¿Listo? Listo, creemos que sí. Bueno, buenos días. Nuestro grupo está conformado por Camila Flores, Steven Ruiz Díaz, Esteban Calderón y mi persona María José Pérez, y les vamos a hablar sobre la remodelación del Estadio Atanasio Girardot. Medellín está ubicada en el centro, en el corazón de Colombia, y es el hogar de un estadio emblemático que ha dejado huella en su desarrollo y sentido de comunidad. Más allá de ser una simple estructura deportiva, se ha convertido en un símbolo de planificación urbana. El Estadio Atanasio Girardot surge como la necesidad de crear un espacio para el desarrollo deportivo de la ciudad, siendo inaugurado en 1953.
El estadio lleva este nombre por el héroe nacional que luchó en la independencia del país. A lo largo de los años el estadio ha sufrido una serie de remodelaciones y cambios, siendo en 1977, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la primera de estas, donde se realizó la ampliación de la tribuna oriental. Luego, en 2007, se realiza la ampliación de la tribuna norte y sur. Posteriormente, en 2011, se realiza, en 2007 se realiza una rehabilitación estructural debido a la ampliación que se le realizó sobre las tribunas norte y sur. Y en 2011 se realiza la última remodelación que ha tenido el estadio, ya que formaría parte de una de las 8 sedes de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, siendo certificado en este año como un escenario de talla internacional. En los últimos años se ha conocido que se va a realizar una remodelación que iniciaría en el año 2024. Entre los planes de remodelación se incluye un cambio de fachada, cambio en las graderías, se va a realizar también un edificio de hotel, un edificio de parqueaderos y se va a reubicar a todos los venteros alrededor del estadio. También se va a implementar paneles solares, ubicándolo así como uno de los estadios de talla internacional, siendo de primer nivel en América Latina. Bueno, estos conceptos los tomamos de acuerdo a cómo influyen estos en el proyecto del Estadio Atanasio Girardot. En este caso, pues la globalización influye en este proyecto de acuerdo como a las nuevas oportunidades comerciales, también a la inversión extranjera que se ha presentado actualmente, la cual ayuda como a la diversificación en la industria de la ciudad. También todo esto genera como expectativas en el desarrollo de la ciudad, de acuerdo a... se me olvidó. De acuerdo pues como al caso del estadio al que se quiere llegar como en este desarrollo, ya que el estadio pretende como ser similar a estadios europeos. Ahora pues en cuanto al fomento del desarrollo interviene la turistificación, la cual se refiere como a la ciudad que ha venido adaptándose a las demandas de turismo actuales, conllevando esto a cambios en la infraestructura, en el desarrollo, en la cultura local y también ayuda pues como a todo eso de la innovación. También tiene que acoplarse la ciudad a nuevas dinámicas económicas y sociales, llegando así al concepto de gentrificación, la cual se refiere como al proceso de transformación del área urbana, de acuerdo pues a que se ha vuelto como atractiva para todos estos turistas y se han querido como establecer en la ciudad. Y ya por último el dinamismo, que es como enfocarse como en todas estas dinámicas que se presentan actualmente, ya que se han generado pues nuevas dinámicas sociales y todo esto pues influye como en la remodelación del estadio y cómo esto influye en cómo las personas que se encuentran alrededor de este se ven afectadas y pues tienen como dudas de qué va a ser el futuro de ellos en esta ciudad que viene. En cuanto a la percepción, se digamos en cuenta varios factores. Dentro de cada estudio de caso se tienen que tener factores positivos como negativos. En el caso de los positivos, digamos que aborda diferentes y muchísimos aspectos positivos, pero no se pueden dejar de lado los efectos negativos, ¿cierto? En los positivos tenemos que es un impulso económico a lo que son los hoteles, los locales comerciales, si bien van a reubicar los tenderos, ya sea digamos informales o locales formales, los van a reubicar. Los locales comerciales que están como en el perímetro o alrededor de este estadio van a tener, digamos un aumento económico y un buen sustento debido a lo que nos decía nuestra compañera, a la misma turistificación, a la gentrificación. Se van a incrementar esos costos de ingresos en los hoteles, locales comerciales, locales pues de todo tipo.
Sumado a esto, a la gentrificación y la turistificación, vamos a tener, digamos, una mayor abordación de número de visitantes. Obviamente se va a aumentar la capacidad del Atanasio Girardot junto con sus instalaciones, por ende va a ser de talla internacional y van a aumentar, digamos, va a albergar, digamos, aquí como dice, eventos de primer nivel, por ende un número mayor de habitantes. Como también decíamos, la mejora, digamos, de la infraestructura, ya que va a ser sostenible con estos paneles solares. Si bien estos cambios van a ser positivos y sostenibles, pues van a haber efectos negativos, como lo que de verdad hay que preguntarse. Sí va a ser sostenible, pero socialmente. Entonces, ya les vamos a decir entonces los efectos negativos que puede tener, digamos, este caso de estudio, esta remodelación del Estadio Atanasio Girardot. Bueno, entonces, como estaba diciendo mi compañero, esos efectos negativos a los cuales nosotros decidimos analizar, el primero de ellos es uno pues que ya hemos venido escuchando en varias exposiciones que han pasado por aquí, que es el tema del desplazamiento, porque como sabemos, muchas de estas personas se les dijo que no tenían garantizado su permanencia en el estadio en cuanto al trabajo, aunque se incluyen dentro del plan de modernización, ellos tienen la duda porque al fin y al cabo dijeron que el estadio iba a pertenecer a un privado, entonces no tienen claro si se van a quedar o se van a ir. Cambio en las dinámicas, por lo que ya venimos hablando de la turistificación y la gentrificación, obviamente van a haber nuevas dinámicas que se van a ver cambiadas alrededor de este nuevo estadio. Y en cuanto a la transición forzada, es porque en este caso lo hicimos analizar de la forma en que muchas de estas remodelaciones que se vienen haciendo en la ciudad no se está teniendo en cuenta en sí como el parámetro social, sino que simplemente se implementan y le están diciendo como a la gente: esto va a ser lo nuevo, usted busque la forma de cómo se va a adaptar a ello y cómo va a convivir con esta nueva idea de ciudad que se está empezando a plantear. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos lleva al tema de la problematización dentro de las diferentes cosas negativas que podrían haber. Decidimos enfocarnos en la gente, que más que todo los que son venteros, que ya están establecidos allí, y los venteros ambulantes, porque en ellos son donde giran el mayor problema que hay en este momento actualmente, y es que no se les ha dado como una garantía de su permanencia en el estadio, porque como sabemos, o como pues según investigamos, ya de por sí la gente que trabajaba dentro del estadio, arrendando los locales dentro del estadio, a esa gente ya se le advirtió que el nuevo dueño del estadio no iba a contar pues con ellos, que básicamente era probable que él tomara sus nuevos locales para pues los negocios que quisiera poner allí. Entonces eso llevó a la incógnita de entonces estos con qué va a pasar con ellos, porque en el plan de remodelación obviamente se ve mucho mejor que hay un nuevo puesto de zonas de comida donde es mucho más amplio, donde se supone que deben caber muchos más, pero como tal, como ya hemos venido hablando, como ya es un dueño privado el que se adueña de esto, tienen miedo de que hasta qué punto ese dueño privado va a cumplir su promesa de que los va a dejar ahí. Porque como habló Esteban ahorita, el impacto económico es enorme, un mayor estadio es mayor ganancias para toda la gente que está allí. Y obviamente a un privado le conviene más que empresas internacionales se adueñen de los locales, porque van a pagar más y porque pues pueden garantizar que haya más gente que se interese por esas zonas. Es importante, digamos, cuestionar esta problemática a lo que es el contexto actual. Lo que nos decía Steven era que posiblemente lo que va a pasar es que den prioridad a locales comerciales de franquicias como lo son Subway, Cubano, estas franquicias, digamos, que tienen más sustento económico, más poder adquisitivo que un artesano, un local artesanal o quizás informal, que se tiene que hacer, digamos, una transición adecuada. No es lo mismo que una franquicia tenga procesos, digamos, legales a un informal que le digan: ve, es que tenés que hacer factura electrónica, y esto ya, digamos, a gastos pues anexos a lo que es, digamos, una venta. Entonces hay que hacer, digamos, una transición adecuada y cuestionarse, pues, digamos, de verdad vale la pena esta remodelación y, digamos, impactos obviamente económicos a los cambios sociales que se van a tener y al cambio de dinámicas. Es importante también el equilibrio y tener en cuenta que hay que hablar con las comunidades, hay que
realizar, digamos, problematizaciones que intervengan y que tengan en cuenta a las personas aledañas, ya sean pues donde viven o quizás tengan ahí su sustento diario, porque digamos muchas de esta gente que trabaja informal tiene su sustento diario económicamente. Es importante, digamos, realizar estas consultas públicas y escuchar las voces de todas las partes interesadas. Se pretende, digamos, hacer programas que integren, digamos, estas voces, estas comunidades. Y como finalizar, como síntesis, conclusión, les dejamos esta pregunta. El estadio será de talla internacional y a vista del mundo es un gran paso, pero más allá de eso, se ha tenido en cuenta a las comunidades. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos con la última presentación. Los primeros serán los últimos. Tiene el micrófono. Ya. Bueno, buenos días a todos. En el marco de la ciudad que viene, nosotros les vamos a hablar un poco sobre el Distrito Rural Campesino. Nuestro grupo está conformado por Ana María Arroyave, Alejandra Suárez, Diana Carolina Ramírez y mi persona, Pablo Montoya. Como un breve contexto histórico, tenemos que para principios del siglo XX, el 20% de la población colombiana se encontraba en las ciudades y el 80% estaba en las zonas rurales. Para los años 40 empieza a haber un cambio y empiezan a haber una serie de migraciones causadas principalmente por el aumento de las industrias, el aumento del comercio, pero sobre todo por las guerras políticas que se estaban viviendo en el país. Estas guerras causaban una serie de desplazamientos forzados que empezaban a acrecentar la necesidad de vivienda en la ciudad. Es en este momento cuando la ciudad empieza a crecer, se empieza a expandir y empieza a absorber todas las pequeñas poblaciones rurales que se encontraban cerca de ella. Y estas poblaciones rurales se convertían pues en barrios, como es el caso del poblado que en un momento fue, por ejemplo, un corregimiento. Para los años 70 había nuevas crisis agrarias, se seguía el recrudecimiento de la guerra, lo que seguía provocando estos desplazamientos forzados. Para los años 80, ya hablando específicamente del caso de Medellín, el plan de ordenamiento territorial empieza a crear cierta presión sobre los corregimientos cercanos a la ciudad. Esto se da a partir de los desarrollos de viviendas de interés social y de reasentamientos que empiezan lógicamente a cambiar todas las dinámicas de la forma en la que se vive en el campo. Para los años 90 aún no se tenían políticas de protección para los moradores del campo, lo que empieza a acrecentar esta brecha entre la ciudad y el campo y empieza a alimentar una visión errónea de que el campo es un espacio vacío que está esperando a ser intervenido, a ser construido, y no como lo que realmente es el campo, que es un espacio de producción importantísima agrícola, pero sobre todo un espacio de conservación de la tradición antioqueña, colombiana en general. A partir del 2000 empieza a cambiar esto. En el 2007 nace la corporación Parque Arví, que es una estrategia que busca impulsar nuevas formas de ocupar el territorio, pero de ocupar el territorio tal cual está, solo con las intervenciones necesarias para desplazamientos, pero es el territorio tal cual está. El Distrito Rural Campesino nace en el 2014 y se implementa dentro del Plan de Ordenamiento Territorial como un instrumento que busca garantizar la protección de la vida campesina y sus tradiciones. Para el 2017 se realiza la primera etapa de formulación del Distrito Rural Campesino y se crea la Alianza por el Territorio, y para el 2018 se realiza la segunda etapa del Distrito Rural Campesino, que consiste en la formulación participativa. Actualmente se sigue acompañando todos los procesos de los corregimientos que se están viendo afectados por una serie de problemáticas, tanto en materia del agua como en materia de impuestos, que mis compañeras les explicarán.
Listo, como mi compañero nos resumía el distrito, bueno, tenemos también que la ciudad de Medellín es 70% suelo rural, el cual está compuesto por 5 corregimientos que son Santa Elena, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista y San Sebastián de Palmitas. Estos son los corregimientos que abarca el Distrito Rural Campesino, que como mi compañero les dijo es un instrumento mediante el cual se encaminan proyectos en pro del planeamiento y la gestión pues, del territorio campesino. Y conceptualizándonos un poco, contextualizándonos, tenemos estos 3 conceptos que se relacionan entre sí, ya que la ciudad latinoamericana se ha visto afectada por las transformaciones como la globalización y la gentrificación, donde las formas típicas urbanas de las ciudades norteamericanas se difundieron dentro de estas ciudades latinoamericanas, y procesos que a su vez han traído como consecuencias los cambios en las dinámicas políticas, sociales, culturales de estas ciudades. Bueno, el Distrito Rural Campesino ha trabajado en unos proyectos como lo son la caracterización sociodemográfica de los corregimientos, actividades de extensión agropecuaria como cursos sobre buenas prácticas avícolas. También se ha realizado socialización del distrito, donde abarca pues, los 5 corregimientos, y de este proceso van en la tercera fase. En la nueva resolución que deroga del 2019 se añaden nuevos criterios, y en el 2023 se realizan talleres de veeduría mostrando el proceso en lo que va al distrito, cómo ha sido su formalización, su gestión. Bueno, si bien este distrito trabaja como instrumento de mantener y proteger las actividades productivas y culturales, un proceso de ajuste al avalúo catastral tiene a miles de familias a borde de la venta de sus tierras por su incapacidad de comprarlas, lo que lleva pues como que se ve anulado estos proyectos de ayuda por factores de fuerza mayor. Listo. Bueno, como lo han dicho mis compañeros, el proyecto del Distrito Campesino ha sido un proyecto pues para impulsar la importancia del territorio y las tradiciones campesinas, pero este se ha visto afectado tanto pues por el tiempo en que se ha tardado en desarrollarse y por la rápida ejecución de proyectos de urbanización que se han dado en la ciudad. Entonces el proyecto se ha quedado un poco corto en cuanto a en generar soluciones para estas problemáticas de manera activa y consecuente pues con estos proyectos de urbanización. Nosotros quisimos relacionar, generar una conexión con todas estas problemáticas con el agua. ¿Por qué con el agua? Porque desde el desarrollo territorial el agua se sigue viendo como un actor secundario cuando el agua es actor principal en las tradiciones y en las dinámicas campesinas diarias que éste genera. Entonces es importante saber que esta problemática de la urbanización, de la gentrificación y todo eso ha roto los vínculos comunitarios dentro de los territorios, creando que la protección del agua y de los acueductos veredales sea trabajo de unos pocos, lo que lo vuelve una resistencia, lo cual no debería ser así, ya que el agua la debemos de proteger desde la normativa y desde como tal los territorios, ya que es principal para la ejecución de todas estas actividades. Entonces se ve expuesta a la privatización. ¿Por qué sería malo que entren actores a privatizar el agua y en estos territorios? En estos territorios siempre se ha visto la autogestión de los recursos. Además, el agua, si vamos a hablar como sujeto de derechos, también lo podemos ver desde el punto de que los actores privados los van a cambiar todos estos ecosistemas que van a impactar de manera negativa
en todo el ecosistema hídrico y las personas que viven y la fauna y flora que habitan el lugar. Ahora bien, como síntesis, y con lo anterior y tratando de resolver la pregunta que nos congrega a todos acá, que es ¿cuál es la ciudad que viene? Desde el Distrito Rural Campesino, como grupo pensamos que si la administración no toma medidas realmente contundentes para proteger las zonas rurales y a sus habitantes, esta se terminará a largo plazo uniendo con las zonas urbanas, donde esta última terminará absorbiendo a la primera, que traerá consigo un aumento de los precios de los alimentos, ya que los campesinos tendrán que abandonar sus tierras, como se decía antes, por el alza de los precios, por el alza del impuesto catastral, y por lo tanto dejarán de cultivar las tierras, por lo que tendremos que traer nuestros alimentos de lugares más lejanos. Además, con el abandono de los campesinos de sus tierras, tendremos una pérdida de identidad cultural y una pérdida de tejido social. Además, este espacio que ellos abandonan será ocupado por personas o residentes de las ciudades, lo que causará un aumento en la capacidad que tienen estas zonas rurales, por lo que habrá un agotamiento de los recursos, como lo mencionaba mi compañera Ana, que era el agua, y incluso puede haber hasta un agotamiento de los espacios urbanos, ya que no dará abastos. Y si esto se sigue alargando, las problemáticas no solamente afectarán al municipio de Medellín, sino que también afectará a los municipios que están cercanos a estos corregimientos, como es el caso de La Estrella e Itagüí, que están cercanos al corregimiento de San Antonio de Prado. Sí. Pero pues no todo está mal, no todo está perdido, la comunidad no se va a dejar vencer tan fácil, por lo tanto ellas como colectivo han implementado acciones como por ejemplo lo es la autogestión del agua y el acueducto veredal, que garantiza este servicio de suministro de agua a todos sus habitantes. Iniciativas como estas, donde la comunidad está inmersa, se deben fortalecer y se deben promover desde la administración para que se pueda garantizar la sostenibilidad de estas comunidades. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Súper bien. Muchísimas gracias a todos. Con esto, entonces, terminamos la ronda de exposiciones de los casos de estudio. Agradecerles a todos los grupos, a todos por el trabajo, felicitarlos. Agradecerles por la disposición que tuvieron para realizar este trabajo. Como dijimos desde el principio del curso, es un diálogo de saberes. Este es el trabajo de la investigación de ustedes. Acá están las propuestas, los conceptos, todo lo que ustedes desarrollaron y están proponiendo en esta forma de ver la ciudad que viene. Entonces, de verdad, muchas gracias. Felicitaciones a todos y todas. Y yo de nuevo les pido un aplauso ya para todo el grupo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer antes de irnos? ¿Quién? Edison. Profesor Edison Incapié, todos lo conocen. Bueno, buenos días a todos. Muy interesante el trabajo que vienen realizando en este curso. Es una mirada diferente de la construcción. Se salen de lo cuadriculado que es la técnica, y que ustedes en su vida profesional tal vez les toque participar y ser actores importantes en proyectos de este tipo, como lo acaban de mencionar, y se darán de cuenta la importancia que tiene todo este tema social en el desarrollo de cualquier proyecto, ¿cierto? Me ha tocado participar en algunos proyectos donde se han reubicado desplazados que fueron desplazados previamente, ¿sí? Fue comunidad de Pajarito, y que luego de ubicar la alcaldía de Medellín a una gran cantidad de familias allí,
se dio cuenta de que apenas estaban haciendo un experimento social sin validar, digamos, todas las consecuencias que tenía desplazar nuevamente a todas estas personas que estaban ubicadas en un sector de la ciudad que él conoció como Moravia, ¿sí? Entonces me parece muy válido el trabajo que vienen realizando, el concepto que manejan de gentrificación. Lo comentaba aquí con Mauricio, no solamente es un problema de las grandes ciudades, se está volviendo aquí un problema de muchos municipios cercanos, en donde ha llegado muchos nómadas digitales y se está generando un desplazamiento de las comunidades autóctonas de cada municipio, ¿cierto? Tenemos casos de municipios del oriente antioqueño, ¿sí? Hace poco salió un reportaje en el periódico de lo que sucede, por ejemplo, en Guatapé, que la gente de Guatapé tiene que salir a hacer sus mercados en otros municipios porque el costo de vida debido a la llegada de tantas personas ajenas al propio municipio ha hecho que sea imposible tener una vida con una economía en función a los ingresos que tienen las personas oriundas pues, de estos pueblos. Entonces, felicitaciones a los profes y a ustedes, muchachos, por querer tener una perspectiva diferente de la construcción. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere decir algún comentario, pregunta? También tenemos invitado hoy a Harold, que viene de Manizales, hace parte de la maestría en construcción y nos ha acompañado acá durante parte de la exposición. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, y para honrar el tiempo, vamos a hacer unas palabras finales de cierre con el profesor Carlos Mauricio Bedoya y ya con eso damos por terminada la presentación de hoy, agradeciendo de nuevo a Isabela por su presentación, a todos y todas por las presentaciones de los trabajos, a los invitados, a Harold, a Edison. Bueno, muchas gracias a todos. Profesor Mauricio Bedoya. Bueno, como lo decía el profe John al inicio, estamos cumpliendo 10 años de este curso. O sea, en el 2013 se creó este curso y hoy, 10 años después, está mejor. ¿Por qué? Porque ya no solo somos 2 profesores, sino 3, aunque yo haya estado muy ausente en este semestre. Pero lo más importante de este curso es el agradecimiento que yo tengo hacia John y hacia Raúl, porque además de, pues en mi concepto son muy buenos profesores, son excelentes amigos y hermanos, porque este curso no se iba a poder dictar, porque hubo un error. Raúl no tenía tiempo, yo tampoco y John menos, pero por una directriz que se dio totalmente equívoca en dirección académica, antes se abrieron los cursos que habíamos dicho no se pueden abrir. Y cuando nos dimos cuenta, ustedes todos ya estaban matriculados. Entonces dijimos, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces nos dijo, no, pues cancelar esos cursos y los chicos buscarán otras opciones y tal. Y nosotros dijimos, como se dice pues en el argot paisa de Aguadar, de Sonsón, ni bamba, nua. Entonces fue así como la escuela y Raúl y sobre todo John, que además tenía cargo administrativo, pues con tiempos muy copados, asumieron, me dijeron, Mauro, nosotros asumimos la mayoría del curso, porque yo, a diferencia de ellos dos, mi lado fuerte no es la fuerza, ¿cierto? Mi lado fuerte es como pensar, porque ellos además de pensar y ser inteligentes son fuertes, yo no. Por ejemplo, yo ayer me estaba maluqueando en la sesión de cierre de la maestría y me tuve que ir media hora antes porque pues en cambio ellos dos o Edison aguantan pues unas jornadas. Entonces ellos dijeron, no, nosotros asumimos la mayoría del curso. Entonces, de parte mía, y creo que en ese sentido estoy casi que retomando palabras suyas, el agradecimiento a ellos dos, porque por esa voluntad, pues John con todas sus actividades, Raúl con todos sus proyectos afuera, con la alcaldía, con grupos sociales, barrismo social, y dijeron, no, sí, ¿cómo vamos a dejar los chicos? Y por eso ustedes me vieron aquí, no, pues, una que otra vez, pero por fortuna el curso está más maduro y a partir de ahora ya vamos a seguir siendo 3 profesores. Entonces miren qué tan bacano eso, ¿cierto? Éramos 2 profesores y ahora ya naturaleza y cultura, además de Raúl. Entonces eso es lo principal de hoy, es como el agradecimiento de esto. Bueno, y lo otro
es que yo siento que hay un disfrute en estos cursos. Nervio exponer. De pronto eso pudo haber sido lo único que durante el curso iba a exponer, pero una vez hecha la exposición ya se superó. ¿Quiénes son ustedes ahora? Bien, miren que Isabela ya está graduada, ya ha expuesto varias veces y sin embargo le presté el pasador y no lo usó porque ya está nerviosa un poquito, entonces no, páseme usted. O sea, los nervios hacen parte de, pero una vez se superan, uno dice, bueno, superé esto. Pero quitando esa parte, yo creo que ustedes disfrutaron un curso. Y por ejemplo, llegar a leer, a consultar, a preparar una exposición, eso es hermoso. O sea, un curso es para disfrutarlo. Y por lo menos la filosofía de los profes de la línea y la ruta curricular de construcción sostenible es que los cursos se disfruten y tengan un alto nivel. Entonces, si alguien viene de afuera y hoy ve estas exposiciones, dice, ay, pregrado, y estas exposiciones tan buenas. Entonces, eso es lo que se logra. O sea, disfrutar un curso no va en desmedro del rigor académico, ni científico, ni del compromiso como universidad pública que tenemos, y eso se notó hoy, y creo que se seguirá notando. Entonces, yo creo que el curso, yo me imaginaba ustedes consultando gentrificación, lo del estadio, distribuyéndose tareas, reuniéndose, conectando, eso hay que seguirlo disfrutando, muchachos, porque difícilmente en otras actividades en el medio, o hasta en la misma universidad, no se logra. Se sufre, se padecen a veces ciertas actividades y pues la vida es para estar felices, confortables. Entonces yo ahora estoy replanteando cuando mis colegas dicen que para investigar y crecer hay que salirse de la línea de confort. No, yo creo que ellos están confundiendo el término confort con pereza mental. Una cosa es ser perezosos mentales, pero yo siempre voy a querer el confort. Pues es mejor estar bien que estar mal. Entonces, una cosa es la zona de confort y otra cosa es la pereza mental. Y creo que estar felices y hacer las cosas con alegría y disfrutarla y celebrarla, bien. Las notas pasan a un segundo plano, ese es un balance que yo creo que ahora haremos en Construcción Sostenible y por la tarde en Territorio y Paz. Ya yo hablo con algunos y, profe, la verdad, no pensé en la nota. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en cómo vamos a hacer esto bien. Hay pilas que hay que exponer bien, cómo vamos a hacer que los compañeros nos entiendan, o sea, hay un compromiso de respeto hacia ustedes. Entonces, el cierre es así de sencillo, muy buen balance. John, muchas gracias por acompañarnos toda esta sesión a pesar de todos tus otros compromisos. Él está haciendo fuerza por el Cúcuta porque quiere que ascienda, pero ya tocó esperar hasta el otro semestre. Por la noche nos toca a nosotros, John, con Nacional y Millonarios. Pero bueno, entonces celebremos esto. Yo creo que más que decir aplaudiéndonos, el aplauso para nosotros, pues nosotros aplaudimos un himno y a nosotros nos prohibían aplaudir los himnos, ¿cierto? Un himno no se aplaude y uno, ese himno todo bacano, el antioqueño, uno todo orgulloso, y que no se podía aplaudir hasta que nos empezamos a rebelar y ya desde el colegio aplaudíamos los himnos. Eso hace parte de los latinos, ¿cierto? Como aplaudir todo y ya, hasta un despecho, lo cantamos con alegría. Bueno, chicos, muchas gracias por haber tomado el curso. Para todos. Y ya. Listo, tómense algo porque seguimos en Construcción Sostenible, además. Bueno, ahora sí, qué pena, Mauro, ya. Ahora sí, agradecerles de nuevo a todos, muchas gracias por las exposiciones, que ha confirmado algo que a veces nos da dificultad en construcción. Los estudiantes y las estudiantes de construcción pueden pensarse la carrera y la actividad de construcción mucho más allá, mucho más de forma íntegra y además de forma crítica. Muchas gracias a todos y de verdad, John, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Chao. Ahora sí.